Ok. Buenas noches, gracias por el consentimiento del doctor Rubén Proso, psicólogo clínico. Nos ha dado esta oportunidad de grabar una pequeña entrevista. Agradecer una vez más. Él está con nosotros ya con más de 16 años de experiencia en el área de la psicología clínica. Doctor Pozo, si fuera tan amable, una corta presentación para nosotros. Bueno, antes de nada, vamos a decirlo, agradecido de esta invitación. Siempre va a ser bonito poder aportar. Soy psicólogo clínico, como lo has dicho, Juan Francisco, vengo trabajando ya 16 años en esto. Y bueno, pues más allá de aquello, hemos hecho también docencia universitaria, hemos hecho capacitaciones, talleres, charlas, de hecho lo estamos haciendo. Y bueno, pues siempre va a ser un gusto poder aportar de alguna manera en este tipo de actividades académicas. Así que presto para lo que tengamos como momento para poder empezar a conversar. Muchas gracias, Rubén. Parte de la psicología clínica y cómo uno empieza a conocer a sus pacientes está la entrevista y la observación. Y en base a eso tengo unas preguntas que nos puedas dilucidar a toda la comunidad de estudiantes de psicología de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. ¿Sí? ¿Cómo contribuye la entrevista clínica a la construcción de una relación terapéutica sólida entre el profesional y el paciente? ¿Cómo contribuir en entrevista? Bueno, pues yo pienso que siempre va a ser importante entender que la entrevista es el paso, creo que muy fundamental para la recopilación de datos de Carlos mismo, entender las dinámicas, profesiones que hacemos, la psicología clínica, es porque, claro, básicamente vamos a recopilar datos, primerito, pues, de información, luego hablaríamos de lo que son las razones, los motivos de consulta, entre otras cosas más, pero por sobre todo porque generan un beneficio entre la relación justamente entre el paciente y el profesional. Porque uno ahí, en la entrevista, no solo es que pregunta, porque entendemos a veces la entrevista como el acto simplemente de preguntar y que nos respondan, sino también de expresar algunas de las cosas que tiene que ver el proceso psicoterapéutico como tal, y que de a poco, pues, y progresivamente también se va dando la relación psicoterapéutica de confianza, que es lo que hace también que se convierta el proceso como tal en una dinámica de mejor acción para y por el beneficio del mismo paciente como tal. Así que yo Perfecto, podría decir que sí, eso es muy fundamental. Ajá. perfecto. ¿Qué es recomendable hacer cuando el paciente no desea colaborar en el proceso de la entrevista? Ah, ya, a ver, bueno, voy a hablar un poco desde mi experiencia, porque de hecho voy a hablarlo muy asertivamente. Nos va a pasar, creo que a todos los profesionales que hacemos esto, nos pasó un momento que hay gente que no quiere colaborar, como lo he dicho, pero habría que entenderse el por qué. Particularmente yo siempre puedo decir que esto suele pasar cuando la gente está obligada, que viene en contra de su voluntad, que lo traen los papás, a veces un esposo, una esposa, una pareja, como condicionados a hacer algo. Y obviamente no se va a poder trabajar. Entonces, creería yo que cuando estos eventos y estas circunstancias se dan, lo mejor es no obligar, no presionar. Si nos permite la persona, bueno, ya viene mucho la experiencia del profesional, explicarle que no hay una obligatoriedad, que tiene una razón de ser un proceso psicológico y que está en el libre albedrío incluso de reconsiderarlo, si acaso, pues después de estas pequeñas palabras, quisieran o no regresar. ¿Por qué? Porque el proceso psicológico, entendámoslo como tal, y clínicamente va a ser muy importante que haya la predisposición. Entonces, si no hay predisposición y hay una negativa, no vamos a poder trabajar. Y claro, si se nos permite, porque vamos a encontrar gente también que por ahí nos dice, no, no quiero nada y hasta se sale, ¿ya? Pero si podemos, si tenemos el espacio, pues darle una breve explicación y decirle que, bueno, pues está en la libertad también de decidir y de lo de mansiva, no presionarlo. Nosotros los psicólogos estamos para entender, para ser empáticos. Y bueno, un poquito por ahí es lo que en mi práctica lo he venido haciendo y lo venimos haciendo acá en nuestras oficinas, consultorios. Claro. ¿Y de qué forma la entrevista juega un rol fundamental dentro de los procesos terapéuticos del paciente? ¿De qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón. ¿De qué forma la entrevista juega un rol fundamental dentro de los procesos terapéuticos? Bueno, pues creo que es
trascendental y no solo fundamental, porque recabamos, como decía anteriormente, los datos de identificación, donde estamos edad, género, etcétera, incluso la cuestión religiosa, si por ahí la formación académica, porque nos está dando los datos propios para decir con quién empezamos a trabajar. Obviamente, posterior haríamos incluso una evaluación de personalidad para tener más elementos, pero es muy fundamental porque es la que nos permite entender con quién estamos hablando, de lo que estamos hablando y el para qué estamos hablando. Siendo así, entendamos claro, yo no puedo tener una misma forma de trabajar tanto con un adolescente como con un adulto mayor o una persona adulta joven que dentro de los 28 o 25 años, pues ya tiene otra forma de ver las cosas. Entonces, estos elementos nos dan eh, como ese horizonte para saber por dónde vamos a trabajar, por así decirlo, metafóricamente. Ok, ¿y cómo se asegura un psicólogo clínico? Crear un ambiente cálido de confianza durante la entrevista con el paciente. Ah, ya. Bueno, el establecimiento de la relación psicoterapéutica siempre va a ser muy importante. Creo que es incluso ese instante donde se hace lo que hoy denominamos el clic, ¿ya? Primerito, pues siendo muy abiertos a una conversación, es decir, a una comunicación, que desde mi lado, por supuesto, y vuelvo a hablar desde mi experiencia, eh, expresarle de que estamos aquí no para imponer, que no somos jueces, que no tenemos partidos hacia nadie, ni con nadie, ni mucho menos, pero que queremos darles una pauta a ser escuchado y si en lo posible vamos haciendo obviamente la intervención, pues a ser ayudado, que sepan que no somos los todólogos, que anda pasando eso por ahí, que no tenemos fórmulas mágicas, que todo conlleva un esfuerzo, a veces sacrificios, y que el trabajo es mutuo y que no es algo donde va a ser incluso juzgado o sentenciado, y que menos aún va a ser difundido lo que se habla en la relación, ya en la consulta, cuando ya estamos en la individualidad del tratamiento como tal y que es un proceso de un caminar y que vamos siendo equipo. Yo siempre digo que somos un equipo porque aquí no hay varitas mágicas. Reitero, no somos todólogos los psicólogos, ni es que todo lo logramos con frases mágicas. No, no, no. Entendemos y por eso para mí es importante explicar este tipo de cosas para generar precisamente a través de estas comunicaciones asertivas y que tienen un beneficio y un objetivo, que es estar mejor. Entonces yo trato siempre justamente de generarles esto ante la expectativa, bueno, pues decirle también que pueda preguntar cualquier circunstancia y asimismo de que es un camino donde de a poco vamos descubriendo muchas de las cosas que serán beneficiosas para sí mismo. Ok, dentro Eso, de estos procesos psicológicos también encontramos la observación, ¿correcto? ¿De qué manera así cree es. usted, Rubén, que la observación del comportamiento no verbal del paciente complementa la información obtenida durante la entrevista? A ver, creo que, bueno, son bien bonitas las preguntas porque creo que esto nos hace falta a muchos. Creo que hay que establecer lo que es el mirar y lo que es observar. Ya observar es concentrar la atención en algo que estamos mirando. Y mirar solo es el acto de pues, utilizar el sentido como tal. Así que la observación es fundamentalísima. Creo que cada vez estoy entendiendo que a la vez todo es importante, ya, paralelamente con sus particularidades, pero observar siempre va a ser fundamental para nosotros los psicólogos. De hecho, acordémonos, no hace mucho vivimos una pandemia. Para mí, siempre va a ser importante la relación psicoterapéutica personal, donde yo puedo ver cómo se sientan, cómo ponen sus brazos, sus manos. Acordémonos que las facies, es decir, el conjunto de músculos que conforman en nuestro rostro, el cómo nos sentimos, que generan una expresión de molestia, de alegría, de tristeza, pues ya me está diciendo cosas y que claro, con la entrevista obviamente voy afianzándome de esto como información fundamental para el proceso terapéutico. Entonces considero que es muy vital la observación, ¿ya? E incluso yo suelo decir, escuchar los tonos de la voz,
las verbalizaciones, las dicciones, las pausas, los silencios, que también son comunicaciones. Entonces, la observación ya como tal implica no solo el ver, vuelvo y repito, sino contemplar todo este conjunto de situaciones que expresa un ser humano a través de su lenguaje corporal. Y para terminar este espacio, recordemos que el lenguaje corporal y no verbal es la manera, en un porcentaje mucho más alto de las comunicaciones que tiene el ser humano. Ok. Así que hay Y, que estar atentos a aquello. y dentro de esta experiencia que ha tenido en las entrevistas, en la observación, ¿en qué casos, no puntuales, ¿no? ¿En qué casos es más recomendable aplicar la técnica o o darle más peso a la observación? A ver, yo creería que es muy importante. Hay una parte muy fundamental también ahí, que es que cuando hablamos de motivo de la consulta, generalmente las personas expresan su emotividad porque nos están diciendo, a ver, si me ocurre, yo tengo muchas terapias de pareja y viene una de las personas y cuando le preguntamos cuál es la razón por la que hemos agendado una cita psicológica, pues nos concluyen diciendo una ruptura afectiva, una infidelidad, etcétera, o la distancia y expresan a su vez su dolor a través de un llanto, una catarsis, ¿no? Que es un momento de desinhibirse Mm. emocionalmente. Entonces, ahí creo que es muy fundamental el asunto este de prestarle la atención necesaria a esto de la observación y poder nutrirnos de qué actitudes incluso van conteniendo este conjunto de emociones que nos dan a nosotros los psicólogos las herramientas de interpretación para saber cómo podemos intervenir y trabajar no solo en lo sintomatológico, sino también en una estructura de fondo. Ok, Ajá. y ¿considera usted a la observación una técnica imprescindible dentro de la entrevista? Por supuesto que sí. Sí, sí, cien sí. por ciento. Ahora, no nos vayamos lejos. Ujú. 100% sí, pero no nos vayamos lejos que también, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay casos, hay que decirlo como tal. Si bien la formación académica nos decía y nos sigue diciendo en ciertos momentos que uno no puede atender si no es con una agenda previa, no, no, no. Hay emergencias también, no lo voy a negar. Entonces, no puedo observar cuando un paciente o un familiar de un paciente acompañado del mismo, me han llamado por teléfono en una situación emergente. Ya, entonces, miren, yo entiendo que la observación es como el acto de mirar, como les decía hace un inicio, pero viene también lo que escucho, lo que percibo de lo que escucho, los momentos de la verbalización, del expresar algo. Entonces, si bien es cierto, 100% es fundamental, no nos olvidemos de estas particularidades que también suele tener en la práctica nuestras labores. Ok, Ujú. ¿cómo se adapta la observación a los diferentes contextos clínicos, como los familiares, individuales, grupales? ¿Cómo se Ah, adapta la ya. observación a estos diferentes campos? A ver, acordémonos de algo. Cuando una persona o nosotros, cuando vamos a un médico, claro, vamos a que nos chequee, básicamente cuando estamos enfermitos o algo nos pasa. Así mismo pasa cuando van al psicólogo, pero cuando se trata de menores de edad, por ejemplo, ¿ya? Que ahí es como un protocolo que los menores de edad estén acompañados de su adulto representante, padre, madre o alguien a cargo del niño. Vemos que el niño responde a través de la observación, quizás con la naturalidad, pero cuando ya ahondamos en la entrevista, que era el paso anterior, vamos a ver que el niño se pone como incómodo y si está acompañado de sus padres, que en un ejemplo, pongámoslo, son rígidos, son de los que pegan todavía, el niño va a tener conductas que visualmente podríamos observar dentro de aquellas del temor, pero en los familiares o terceros, cualquiera que sean estos, vamos a ver por ahí las miradas que increpan, las actitudes de sus rostros tensos, sus meseteros ahí que presionados y nos implican o nos dicen que esto no me agrada, no me gusta. Yo siempre suelo decir que la mayor parte de los problemas cuando vienen los niños o problemas de psicología en lo conductual, tiene que ver mucho por cómo son criados, por eso hoy por hoy la crianza es muy fundamental. Entonces, esto sí nos permite entender cómo es la dinámica de alguien que con terceros, sean padres, parejas, etcétera, eh, hace que una circunstancia, llamémosla lamentable o un problema, sea lo que genera, a su vez, un elemento más para el problema
global del por cual viene la gente a consulta. Perfecto. ¿En qué contextos específicos considera que la observación es más reveladora que la entrevista que se tiene directamente con el paciente? Bueno, yo creería que es muy ahí puntual el asunto cuando en la entrevista, en la consulta o en el proceso, las expresiones emotivas hacen que entendamos que no todo es solo el preguntar, solo decir yo, a veces cómo nos sentamos, ya dice mucho, pero también hay que estudiar un poco sobre el lenguaje corporal, porque si no, entonces creemos que cruzo los brazos es porque estoy ocultando algo. No, no, por ahí estoy con frío, pero hay que ver en qué momento y ante qué contexto de una particular persona con ciertos rasgos de personalidad individual está pasando, que nos pueden dar incluso mucho más datos que solo el preguntar por la manera en la que lo quiere expresar. Y a veces hasta hay estas represiones que no le dejan utilizar las palabras adecuadas para expresar a su vez sus malestares. No vayamos lejos cuando hablamos del maltrato, el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, el maltrato eh, de pareja y un cúmulo de circunstancias donde a veces el hablar es como que, no es que sobre, pero ya con la observación de esta sintomatología en sus rostros, en sus actitudes, el cómo ponemos los hombros, etcétera, ya nos dice mucho. Y ahí sí hay que desarrollar bastante. Vuelvo y repito, por eso es importante la observación, que están muy atentos y formados para saber identificar este tipo de conductas. Muchas gracias, Rubén, por todo este contenido que nos has podido dar. Una vez más, quiero expresarte este agradecimiento en nombre de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, de la cual nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología. En todo caso, tu aporte es importante para seguir creciendo como futuros profesionales de esta linda carrera que hemos escogido y que Dios permita Mm. lo más pronto empezar a tener estas experiencias del día a día y compartir con pacientes, siendo ese apoyo y esa ayuda para poder darles una calidad de vida mejor. A ver, reitero lo que dije al principio. Gracias por tomar en cuenta, por permitirme ser escuchado. Reitero, lo he dicho desde mi perspectiva, desde mi forma de ver, desde mi práctica, desde mi experiencia. Y vuelvo y repito, mencionaste algo, el Dios mediante, y me agrada muchísimo aquello porque creo que ese Dios mediante tiene que ver mucho con cada uno de los esfuerzos y hasta sacrificios que todos ustedes lo están haciendo por algo tan bonito que sinceramente tiene que ver con esto, que es la psicología. Y el poder trabajar en beneficio de los demás. Así que con todo lo dicho de tu parte y con lo que puedo aportar, pues no quiero sino más que desear, pero en ese deseo, obligarles, entre comillas, a que hagan de ese camino pues lo más bonito. Disfrútenlo y después vendrán cosas más bonitas sabiéndolas hacer. Así que gracias una vez más y espero poder aportar de alguna manera. Y si no, pues aquí estamos por cualquier cosa para Excelente, afianzar Rubén. las cosas. Gracias por Ujú. este aporte. Espero tengas una excelente noche. Estoy seguro que vamos a contar nuevamente en alguna oportunidad con este conocimiento y esta experiencia que tú tienes. Así que muchísimas gracias. Tengo una excelente noche. Una buena noche a ustedes y a ti también, Francisco. Gracias.